El jefe multimillonario lo echó por su acento, y el niño terminó creando su compañía. Bienvenidos a Cuentos del Eco, el lugar donde las historias más increíbles cobran vida. Hoy les traigo una historia que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre el fracaso, el rechazo y el poder de la determinación. Es la historia de un joven que fue humillado por su acento, despedido sin piedad, y que años después regresó para comprar la misma empresa que lo rechazó. Esta es la historia de Miguel Santos, un nombre que probablemente no conoces, pero que después de escuchar esta historia, nunca olvidarás. Todo comenzó en una pequeña ciudad de la costa mediterránea, donde Miguel creció entre el aroma del mar y las voces de pescadores que regresaban cada atardecer con sus redes llenas de esperanza. Su padre, un hombre de manos callosas y corazón gigante, trabajaba reparando motores de barcos en un taller que olía a aceite y sueños aplazados. Miguel tenía apenas 8 años cuando descubrió algo que cambiaría su vida para siempre. Mientras jugaba en el taller de su padre, encontró una vieja computadora descompuesta que un cliente había dejado como pago por una reparación. La máquina tenía la pantalla agrietada y hacía ruidos extraños, pero para Miguel era como haber encontrado un tesoro. Con la curiosidad natural de un niño y la paciencia de un artesano heredada de su padre, Miguel comenzó a desarmar esa computadora. Pieza por pieza, cable por cable, exploró cada componente como si fuera un arqueólogo descubriendo una civilización perdida. Y algo mágico sucedió, no solo logró repararla, sino que la mejoró. Su padre, asombrado, vio cómo su hijo de 8 años había logrado algo que los técnicos del pueblo consideraban imposible. Esa noche, bajo la luz tenue del taller, Miguel le prometió a su padre que algún día construiría algo grande, algo que los haría sentir orgullosos. Pero el destino tenía otros planes. Los años pasaron y Miguel se convirtió en un adolescente brillante, pero su familia luchaba económicamente. Su padre había enfermado y el taller ya no generaba suficientes ingresos. Miguel sabía que tenía que hacer algo, tenía que encontrar una manera de ayudar. A los 17 años, con un acento marcado por las consonantes duras de su región costera y las vocales alargadas que delataban su origen humilde, Miguel decidió buscar trabajo en la capital. Había oído hablar de Technovision, una empresa de tecnología que estaba revolucionando el mercado con innovaciones que parecían salidas de una película de ciencia ficción. El viaje en autobús duró 6 horas. Miguel llevaba su única camisa planchada, un pantalón que había pertenecido a su padre, y un currículum impreso en papel barato que detallaba sus conocimientos autodidactas en programación y electrónica. Cuando llegó a las oficinas de Technovision, se quedó sin aliento. Era un edificio de cristal y acero que se alzaba hacia el cielo como una catedral moderna. En el lobby, empleados con trajes caros caminaban apresuradamente, hablando en términos técnicos que Miguel entendía perfectamente, pero pronunciados con acentos refinados que contrastaban dramáticamente con el suyo. La recepcionista, una mujer elegante con una sonrisa profesional, le indicó que esperara. Miguel se sentó en una silla de cuero que probablemente costaba más que todo el mobiliario de su casa, y esperó. Y esperó. Y esperó. 3 horas después, un hombre alto, delgado, vestido con un traje que gritaba poder y dinero, se acercó. Era Harrison Blackwood, el CEO de Technovision. Un hombre que había construido su imperio a base de decisiones frías y calculadas, alguien que veía el mundo en términos de ganancia y pérdida. Tú debes ser Miguel Santos, dijo Blackwood, mirándolo de arriba abajo como si fuera un objeto en una subasta. Sí señor, es un honor conocerlo, respondió Miguel, y en ese momento, su acento se hizo evidente. Las palabras salieron con esa cadencia costera que lo había acompañado toda su vida, esa música particular que hablaba de su origen, de su familia, de sus raíces. Blackwood frunció el ceño. Una expresión de desdén cruzó su rostro como una sombra. Escúchame bien, muchacho, dijo Blackwood, elevando la voz lo suficiente para que otros empleados pudieran escuchar. En esta empresa, la imagen es todo. Nuestros clientes son personas refinadas, educadas, que esperan un cierto nivel de sofisticación. Tu acento, tu apariencia, la forma en que hablas, todo eso no encaja con lo que representamos. Miguel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Había venido preparado para hablar de sus habilidades, de sus ideas, de su pasión por la tecnología. No esperaba que lo juzgaran por la forma en que pronunciaba las palabras. Pero señor, intentó explicar Miguel, he desarrollado algunos proyectos que creo que podrían interesarle. Tengo ideas para mejorar los sistemas de... No, lo interrumpió Blackwood brutalmente. ¿Sabes cuánto cuesta entrenar a alguien para que hable correctamente?
¿Cuánto tiempo llevaría pulir esas irregularidades en tu forma de expresarte? No puedo permitirme ese lujo. El silencio en el lobby se volvió pesado. Otros empleados habían dejado de caminar y observaban la escena con una mezcla de curiosidad y incomodidad. Miguel se dio cuenta de que se había convertido en el centro de un espectáculo que no había pedido. Además, continuó Blackwood, con una crueldad que parecía alimentarse de la humillación pública, nuestros clientes no estarían cómodos siendo atendidos por alguien que suena como tú suenas. Cada palabra era una daga. Miguel sintió que sus mejillas se encendían, no solo de vergüenza, sino de una rabia que comenzaba a hervir en su interior. Señor, dijo Miguel, esforzándose por mantener la compostura, mi acento no define mi capacidad. Puedo demostrarle lo que sé hacer. Blackwood se rió. Una risa seca, sin humor, que resonó en el lobby como el eco de una sentencia. Muchacho, el mundo de los negocios es despiadado. Si no puedes ni siquiera hablar correctamente, ¿cómo pretendes competir con personas que han tenido todas las ventajas que tú claramente no has tenido? En ese momento, Miguel tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. En lugar de marcharse derrotado, miró directamente a los ojos de Blackwood y dijo: Señor Blackwood, voy a recordar este momento. Y algún día, cuando tenga mi propia empresa, voy a demostrarle que se equivocó. No solo conmigo, sino con todos los que han sido juzgados por algo tan superficial como un acento. Blackwood sonrió con condescendencia. Claro, muchacho. Buena suerte con eso. Miguel salió de esas oficinas con la cabeza alta, pero el corazón destrozado. El viaje de regreso a casa fue el más largo de su vida. Cada kilómetro era un recordatorio de su fracaso, cada paisaje que pasaba por la ventana del autobús le recordaba lo lejos que estaba de sus sueños. Pero algo había cambiado en Miguel durante esa humillación pública. El dolor se había transformado en combustible, la vergüenza en determinación, el rechazo en una promesa inquebrantable. Cuando llegó a casa, encontró a su padre esperándolo con una taza de café y una sonrisa esperanzada. ¿Cómo te fue, hijo? Miguel le contó todo. Cada detalle, cada palabra hiriente, cada momento de humillación. Su padre escuchó en silencio, y cuando Miguel terminó, el hombre mayor se levantó y puso una mano en el hombro de su hijo. Miguel, le dijo, hay dos tipos de personas en este mundo. Las que permiten que el rechazo las defina, y las que usan el rechazo como escalón hacia algo mejor. ¿Cuál vas a ser tú? Esa noche, Miguel no durmió. Se quedó en el taller de su padre, rodeado de herramientas y máquinas, y comenzó a planear. No solo planear un negocio, sino planear una revolución. Durante los siguientes meses, Miguel trabajó en 3 empleos diferentes. De día, ayudaba en una tienda de electrónicos. De tarde, reparaba computadoras en un café internet. De noche, desarrollaba sus propias ideas en el taller de su padre. Comenta de qué parte del mundo nos escuchas, porque lo que viene a continuación es algo que trasciende fronteras y culturas. Miguel había identificado un problema que nadie más parecía notar. Los sistemas de seguridad informática de las pequeñas empresas eran vulnerables, anticuados y extremadamente caros. Había una brecha enorme en el mercado, un espacio que las grandes empresas como Technovision ignoraban porque consideraban que no era lo suficientemente lucrativo. Pero Miguel vio una oportunidad donde otros vieron limitaciones. Trabajando 18 horas al día, viviendo a base de café y la determinación que ardía en su pecho, Miguel desarrolló un sistema de seguridad informática revolucionario. Era simple, efectivo, y lo más importante, accesible para pequeñas empresas. Su primer cliente fue la panadería del pueblo. El dueño, don Carlos, había sido víctima de un ataque informático que había comprometido los datos de sus clientes. Miguel le ofreció su sistema por una fracción del costo de las soluciones tradicionales. El sistema funcionó perfectamente. No solo protegió la panadería de futuros ataques, sino que mejoró la eficiencia de sus operaciones. Don Carlos quedó tan impresionado que comenzó a recomendarle a otros comerciantes. El boca a boca se extendió como un incendio. Una ferretería, una farmacia, un taller mecánico, una clínica veterinaria. Una por una, las pequeñas empresas de la región comenzaron a contratar los servicios de Miguel. Pero Miguel tenía una visión más grande. No quería limitarse a su región costera. Quería expandirse, crecer, demostrar que las ideas brillantes pueden surgir de cualquier lugar, pronunciadas con cualquier acento. El problema era el financiamiento. Los bancos no tomaban en serio a un joven de 20 años con un acento marcado y sin garantías sólidas.
Los inversores tradicionales ni siquiera le devolvían las llamadas. Fue entonces cuando Miguel tomó una decisión que muchos consideraron una locura. Decidió financiar su crecimiento de la manera más antigua y confiable, con trabajo duro y ganancias reinvertidas. Cada peso que ganaba, lo invertía de vuelta en la empresa. Vivía en la casa de sus padres, comía lo mínimo necesario, y dedicaba cada recurso disponible a mejorar su producto y expandir su alcance. Lentamente, Digital Shield, como había llamado a su empresa, comenzó a crecer. Primero fueron 10 clientes, luego 50, luego 200. Miguel contrató a su primer empleado, luego a su segundo, luego a un pequeño equipo de desarrolladores que compartían su visión. Lo que hacía especial a Digital Shield no era solo la tecnología, sino la filosofía. Miguel había creado una empresa donde el talento importaba más que el acento, donde las ideas brillantes eran valoradas independientemente de su origen. Contrató a programadores que habían sido rechazados por empresas grandes por razones superficiales. Una desarrolladora brillante que había sido discriminada por su género. Un ingeniero excepcional que había sido ignorado por su apariencia. Un analista genial que había sido subestimado por su juventud. Miguel estaba construyendo más que una empresa. Estaba construyendo una familia de talentos incomprendidos, una comunidad de personas que habían sido juzgadas por lo que no eran, en lugar de ser valoradas por lo que podían aportar. Los años pasaron. Digital Shield creció exponencialmente. Lo que había comenzado como un sistema simple para pequeñas empresas se había convertido en una plataforma robusta que competía directamente con las soluciones de las grandes corporaciones. Miguel, ahora con 25 años, se había convertido en un empresario respetado. Su acento seguía siendo el mismo, pero ahora la gente lo escuchaba con atención, ansiosa por conocer sus ideas y estrategias. Pero Miguel no había olvidado. Cada noche, antes de dormirse, recordaba aquella tarde en el lobby de Technovision. Recordaba la humillación, el desdén, la crueldad innecesaria de Harrison Blackwood. Y esperaba. La oportunidad llegó de la manera más inesperada. Technovision, que había dominado el mercado durante años, comenzó a mostrar signos de debilidad. Sus productos habían quedado obsoletos, sus clientes comenzaban a buscar alternativas, y sus finanzas mostraban números preocupantes. Miguel recibió una llamada de un intermediario financiero. Technovision estaba en venta. Harrison Blackwood, el hombre que había construido su imperio a base de arrogancia y desprecio, se había visto obligado a considerar la venta debido a una serie de decisiones comerciales desastrosas y la competencia feroz de empresas más jóvenes y ágiles. Como Digital Shield. Miguel podría haber ignorado la oportunidad. Su empresa estaba prosperando, sus empleados estaban felices, y él había logrado todo lo que se había propuesto. Pero había una cuenta pendiente que necesitaba saldar. No por venganza, sino por justicia. No por rencor, sino por demostrar un punto que trascendía lo personal. Miguel hizo una oferta por Technovision. Una oferta justa, pero que representaba la ironía más poética que el mundo de los negocios había visto en años. El joven con el acento marcado, que había sido rechazado por no ser lo suficientemente sofisticado, ahora estaba en posición de comprar la empresa que lo había humillado. Las negociaciones duraron semanas. Blackwood, desesperado por mantener algo de dignidad en la transacción, intentó negociar términos que le permitieran mantener cierto control sobre la empresa. Miguel fue cortés pero firme. La oferta era total. Sin condiciones. Sin compromisos. El día de la firma, Miguel llegó a las oficinas de Technovision vestido con el mismo tipo de traje que había usado Blackwood años atrás. Pero su acento, su forma de hablar, su esencia, permanecían intactos. Blackwood lo esperaba en la misma sala de juntas donde había construido su imperio. Ahora, irónicamente, sería el lugar donde lo perdería. Señor Santos, dijo Blackwood, extendiendo la mano. Su voz traicionaba la amargura que sentía. Señor Blackwood, respondió Miguel, estrechando la mano con firmeza. Durante la firma, el silencio era pesado. Cada documento firmado era un recordatorio de cómo las circunstancias habían cambiado dramáticamente. Cuando terminaron, Miguel se levantó y miró directamente a Blackwood. Señor Blackwood, dijo, ¿recuerda cuando me dijo que mi acento no encajaba con lo que representaba su empresa? Blackwood asintió, claramente incómodo. Bueno, continuó Miguel, resulta que mi acento ahora representa esta empresa. Y sabe que, funciona perfectamente. Pero Miguel no había terminado. Se dirigió a todos los empleados presentes y dijo, quiero que sepan algo. Esta empresa va a cambiar.
No porque vayamos a despedir a nadie o porque vayamos a alterar la cultura existente, sino porque vamos a mejorarla. Vamos a construir un lugar donde el talento sea valorado por encima de la apariencia, donde las ideas brillantes sean escuchadas sin importar el acento con el que se expresen. Hubo aplausos. Algunos empleados, que habían sido testigos de la humillación de Miguel años atrás, aplaudieron con lágrimas en los ojos. Miguel había hecho algo más que comprar una empresa. Había cerrado un círculo, había demostrado que el rechazo puede ser el catalizador para el éxito más extraordinario. Pero la verdadera revelación llegó meses después, cuando Miguel estaba revisando los archivos de recursos humanos de Technovision. Descubrió algo que lo dejó sin aliento. Durante los años en que él había estado construyendo Digital Shield, Technovision había rechazado a cientos de candidatos por razones superficiales. Acentos, apariencia, origen socioeconómico, edad. Una lista interminable de talento desperdiciado por prejuicios. Miguel tomó una decisión que definiría su legado. Contactó a cada una de esas personas. Les ofreció trabajo, no como un gesto de caridad, sino como una oportunidad de demostrar lo que realmente valían. Muchos aceptaron. Algunos habían creado sus propias empresas exitosas y declinaron cortésmente. Otros habían encontrado mejores oportunidades en lugares que valoraban su talento. Pero todos recordaron el gesto. Todos entendieron el mensaje. Miguel había transformado Technovision de una empresa elitista y excluyente en un lugar donde la diversidad no era solo tolerada, sino celebrada. Los resultados fueron extraordinarios. La productividad aumentó. La creatividad floreció. Los clientes respondieron positivamente a una empresa que reflejaba la realidad diversa del mundo en el que vivían. En solo 2 años, Technovision bajo el liderazgo de Miguel se había convertido en una de las empresas de tecnología más innovadoras y rentables del país. Miguel había demostrado que cuando eliminas los prejuicios y te enfocas en el talento real, las posibilidades son infinitas. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte a Cuentos del Eco, donde cada semana compartimos historias que inspiran y transforman perspectivas. La historia podría terminar aquí, con Miguel triunfante y Blackwood derrotado. Pero la vida real es más compleja que las fábulas simples. 6 meses después de la adquisición, Miguel recibió una llamada inesperada. Era Harrison Blackwood. Señor Santos, dijo la voz al otro lado de la línea, me pregunto si podríamos reunirnos para tomar un café. Miguel dudó. Había cerrado ese capítulo de su vida. Blackwood representaba todo lo que él había luchado por cambiar. Pero la curiosidad pudo más que el rencor. Se encontraron en un café pequeño, lejos de los edificios corporativos y las salas de juntas. Blackwood llegó puntual, pero se veía diferente. Más pequeño, más humano, despojado de la arrogancia que había sido su marca registrada. Quiero pedirle disculpas, dijo Blackwood sin preámbulos. No solo por lo que le hice a usted, sino por lo que representa mi forma de pensar. Miguel escuchó en silencio. Durante meses he estado reflexionando sobre cómo construí mi empresa, sobre las decisiones que tomé, sobre las personas que lastimé en el proceso. Usted no fue el único. Fueron cientos, tal vez miles de personas que fueron juzgadas por características irrelevantes. Blackwood hizo una pausa, claramente luchando con las palabras. Perdí mi empresa no por las circunstancias del mercado, sino por mi propia estrechez mental. Construyo una cultura tóxica que eventualmente se volvió contra mí. Mis mejores talentos se fueron. Mis clientes perdieron la confianza. Y yo me quedé solo con mi arrogancia. Miguel sintió algo que no esperaba, compasión. Señor Blackwood, dijo Miguel, aprecio sus disculpas. Pero lo que realmente me interesa es qué planea hacer con esta nueva perspectiva. Blackwood sonrió por primera vez desde que Miguel lo conocía. Una sonrisa genuina, sin el barniz de superioridad que había caracterizado sus interacciones anteriores. He estado trabajando con jóvenes emprendedores de comunidades marginadas, tratando de darles las oportunidades que yo les negué a tantos otros. Es mi forma de intentar reparar el daño que causé. Miguel quedó impresionado. El hombre que había simbolizado todo lo que estaba mal con la cultura corporativa estaba haciendo un esfuerzo genuino por cambiar. ¿Sabe qué, señor Blackwood?, dijo Miguel, me gustaría conocer más sobre ese trabajo. Tal vez podamos colaborar en algo. Y así comenzó una alianza inesperada. Miguel y Blackwood, el joven discriminado y el CEO arrogante, trabajando juntos para crear oportunidades para personas que habían sido ignoradas o rechazadas por el sistema tradicional. Crearon un programa de mentorías,
un fondo de inversión para emprendedores de comunidades marginadas, y una serie de iniciativas que demostraron que el cambio real es posible cuando las personas están dispuestas a confrontar sus prejuicios. La transformación de Blackwood no fue instantánea ni completa. Hubo momentos de recaída, ocasiones en que sus viejos patrones de pensamiento resurgían. Pero Miguel fue paciente, entendiendo que el crecimiento personal es un proceso, no un evento. Años después, cuando Miguel fue invitado a dar una conferencia en la universidad más prestigiosa del país, llevó consigo a Blackwood como copresentador. El auditorio estaba lleno de jóvenes estudiantes, muchos de ellos con acentos diversos, orígenes variados y sueños enormes. Miguel comenzó su presentación con la historia que acabas de escuchar. Habló sobre la humillación, el rechazo, la determinación y el éxito. Pero también habló sobre algo más importante, el perdón y la posibilidad de cambio. La verdadera victoria, dijo Miguel, no fue comprar la empresa que me rechazó. La verdadera victoria fue demostrar que todos merecemos ser juzgados por nuestro talento, nuestras ideas y nuestro carácter, no por características superficiales que no definen quiénes somos realmente. Blackwood tomó el micrófono después de Miguel. Su voz, curiosamente, había desarrollado una calidez que no había tenido antes. Jóvenes, dijo, quiero que aprendan de mis errores. Los prejuicios no solo lastiman a las personas que discriminamos, sino que nos limitan a nosotros mismos. Cuando cerramos puertas basándonos en estereotipos, perdemos la oportunidad de conocer ideas brillantes, perspectivas valiosas y talentos extraordinarios. Al final de la conferencia, un estudiante levantó la mano. Hablaba con un acento marcado, similar al que Miguel había tenido años atrás. Señor Santos, preguntó, ¿alguna vez dudó de sí mismo? ¿Alguna vez pensó que tal vez tenían razón sobre su acento? Miguel sonrió. Era la pregunta que había estado esperando. Todos los días, respondió honestamente. Hubo momentos en que consideré tomar clases para cambiar mi forma de hablar. Momentos en que pensé que sería más fácil ser alguien que no era. Hizo una pausa, mirando al joven estudiante directamente a los ojos. Pero me di cuenta de que mi acento no era una limitación. Era parte de mi historia, de mi identidad, de mi fuerza. Y cuando dejé de verlo como algo que me definía negativamente, se convirtió en algo que me hacía único. El estudiante asintió, claramente conmovido. Su acento, continuó Miguel, cuenta una historia. La historia de dónde viene, de las personas que lo formaron, de las experiencias que lo moldearon. No permita que nadie le haga sentir que esa historia no vale la pena. Déjanos en los comentarios cuál ha sido tu mayor obstáculo para perseguir tus sueños, porque cada historia de superación inspira a otros a continuar. Después de la conferencia, Miguel caminó por el campus universitario. Los estudiantes lo reconocían, algunos se acercaban a saludarlo, otros simplemente sonreían desde lejos. Miguel reflexionó sobre el camino que había recorrido. Desde aquel joven humillado en el lobby de Technovision hasta el empresario exitoso que era ahora, había aprendido lecciones que ningún libro de negocios podría enseñar. Había aprendido que el rechazo puede ser el combustible más poderoso para el éxito. Había aprendido que los obstáculos aparentemente insuperables pueden convertirse en escalones hacia algo mejor. Había aprendido que la diversidad no es solo moralmente correcta, sino que es estratégicamente inteligente. Pero quizás lo más importante que había aprendido era que el verdadero éxito no se mide solo en términos financieros, sino en el impacto positivo que puedes tener en las vidas de otras personas. Miguel había creado más que una empresa exitosa. Había creado un modelo de cómo los negocios pueden ser una fuerza para el bien, un ejemplo de cómo la inclusión y la diversidad pueden impulsar la innovación y el crecimiento. Su acento, que una vez fue motivo de humillación, se había convertido en un símbolo de autenticidad y resistencia. Cuando hablaba en conferencias internacionales, cuando negociaba con clientes de todo el mundo, cuando dirigía reuniones con inversores poderosos, su acento le recordaba a todos de dónde venía y por qué luchaba. La empresa que Miguel había construido se había expandido internacionalmente. Digital Ciel tenía oficinas en 12 países, empleaba a más de 5.000 personas, y había protegido a millones de pequeñas empresas de amenazas cibernéticas. Pero para Miguel, el verdadero éxito se medía en las historias de las personas que había tenido la oportunidad de ayudar. El programador talentoso que había sido rechazado por su apariencia y que ahora lideraba uno de los equipos más innovadores de la empresa. La ingeniera brillante que había sido discriminada por su género y que ahora dirigía el departamento de investigación y desarrollo.
Cada historia de éxito dentro de su empresa era una pequeña victoria contra los prejuicios y las limitaciones que la sociedad impone. Miguel también había mantenido su promesa de ayudar a su comunidad de origen. Había establecido un centro de tecnología en su pueblo natal, donde jóvenes con talento podían aprender programación y desarrollar sus habilidades sin tener que abandonar sus raíces. Su padre, que había sido su primera inspiración, vivió lo suficiente para ver el éxito de su hijo. En sus últimos días, le dijo a Miguel algo que se quedó grabado en su corazón para siempre. Hijo, estoy orgulloso de ti no por el dinero que has ganado o por las empresas que has comprado, sino por la persona en la que te has convertido. Nunca perdiste tu humildad, nunca olvidaste de dónde vienes, y nunca permitiste que el éxito te cambiara en lo esencial. Miguel había llorado esa noche, no de tristeza, sino de gratitud. Gratitud por haber tenido un padre que le enseñó que el verdadero valor de una persona no se mide por su acento o su origen, sino por sus acciones y su carácter. Años después, cuando Miguel tenía 35 años, recibió una invitación que lo sorprendió. La misma universidad donde había dado aquella conferencia memorable quería otorgarle un doctorado honorario en administración de empresas. Durante la ceremonia, Miguel se dirigió a los graduados con palabras que resonaron mucho más allá de las paredes del auditorio. Jóvenes graduados, van a salir a un mundo que a veces será injusto con ustedes. Van a enfrentar rechazo, discriminación, y momentos en que querrán rendirse. Pero quiero que recuerden algo, cada no que reciban los está preparando para él sí que cambiará sus vidas. No permitan que nadie les diga que no son lo suficientemente buenos por razones que no tienen nada que ver con su capacidad o su potencial. Su acento, su origen, su apariencia, su edad, ninguna de estas cosas define lo que pueden lograr. Pero también recuerden que con el éxito viene la responsabilidad. Cuando lleguen a posiciones de poder, cuando tengan la oportunidad de tomar decisiones que afecten las vidas de otros, elijan la inclusión sobre la exclusión, la oportunidad sobre el prejuicio. Sean el jefe que hubieran querido tener, no el jefe que los rechazó. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla, porque nunca sabes quién puede estar pasando por su propio momento de rechazo y necesita recordar que el fracaso es solo el comienzo de una historia más grande. La historia de Miguel Santos se había convertido en leyenda en el mundo empresarial. Pero para él, seguía siendo simplemente la historia de un joven que se negó a permitir que el rechazo definiera su futuro. Había aprendido que la verdadera fuerza no viene de la venganza, sino de la capacidad de transformar el dolor en propósito, la humillación en motivación, y el rechazo en determinación. Su acento nunca cambió. Su origen nunca fue negado. Su historia nunca fue editada para complacer a otros. Y precisamente por eso, su éxito fue auténtico, duradero y transformador. Miguel Santos había demostrado que cuando eres fiel a quien eres, cuando conviertes tus diferencias en fortalezas, cuando usas tu dolor como combustible para el crecimiento, no hay límite para lo que puedes lograr. La empresa que una vez lo rechazó por su acento ahora llevaba su visión, sus valores y su compromiso con la diversidad. Era una ironía poética, pero también era justicia. Porque al final, la historia de Miguel Santos no es solo sobre superar el rechazo. Es sobre redefinir lo que significa el éxito, sobre construir un mundo donde el talento pueda florecer sin importar el envoltorio en el que venga. Hoy, a sus 40 años, Miguel sigue siendo el mismo hombre que entró nervioso a aquel lobby hace décadas. Su acento sigue siendo marcado, su origen sigue siendo humilde, y su corazón sigue siendo el mismo que se prometió a sí mismo que nunca olvidaría de dónde venía. Pero algo había cambiado en el mundo empresarial. La historia de Miguel se había convertido en un caso de estudio en escuelas de negocios, un ejemplo de cómo la diversidad y la inclusión no son solo conceptos morales, sino estrategias inteligentes para el éxito sostenible. Muchas empresas habían comenzado a revisar sus procesos de contratación, cuestionando prejuicios que habían existido durante décadas. La transformación no fue inmediata ni universal, pero había comenzado. Miguel recibía regularmente mensajes de jóvenes empresarios que habían sido inspirados por su historia. Algunos le contaban sobre sus propias experiencias de discriminación, otros le agradecían por demostrar que el cambio era posible. Uno de esos mensajes lo conmovió particularmente. Era de una joven desarrolladora de software que había sido rechazada por múltiples empresas por su acento extranjero. Después de ver una entrevista de Miguel, decidió crear su propia startup. 3 años después, su empresa había sido adquirida por una corporación multinacional por una suma que la convertía en millonaria. Señor Santos, decía el mensaje, usted me enseñó que mi acento no era una limitación,
sino una ventaja. Me conectaba con mercados que otros no podían alcanzar, me daba una perspectiva única que otros no tenían. Gracias por mostrarme que ser diferente es ser poderoso. Miguel guardó ese mensaje, como había guardado cientos de otros similares. Cada historia de éxito inspirada por su experiencia era una confirmación de que el dolor que había sufrido había valido la pena. Pero Miguel no se había detenido en el éxito empresarial. Había usado su plataforma para abordar problemas sociales más amplios. Había establecido fundaciones que proporcionaban becas a estudiantes de comunidades marginadas, había creado programas de mentoría para jóvenes emprendedores, y había invertido en iniciativas que promovían la diversidad en el sector tecnológico. Su filosofía era simple pero poderosa: si tienes la oportunidad de abrir puertas, ábrelas. Si tienes la capacidad de crear oportunidades, créalas. Si tienes el poder de cambiar vidas, úsalo. La relación con Harrison Blackwood había evolucionado de manera sorprendente. Lo que había comenzado como una disculpa incómoda se había convertido en una asociación genuina. Blackwood, ahora en sus 60, había dedicado los últimos años de su carrera a reparar el daño que había causado con décadas de liderazgo excluyente. Juntos habían escrito un libro llamado Segundo Acto, cómo los prejuicios destruyen el talento y cómo podemos cambiarlo. El libro se había convertido en un bestseller, no solo por la historia dramática que contaba, sino por las lecciones prácticas que ofrecía sobre cómo crear culturas organizacionales más inclusivas. Durante una de las presentaciones del libro, un periodista le preguntó a Miguel si alguna vez se había arrepentido de comprar Technovision. Nunca, respondió Miguel sin dudar. Comprar Technovision no fue sobre venganza. Fue sobre transformación. Fue sobre demostrar que las empresas pueden cambiar, que las culturas pueden evolucionar, y que el éxito sostenible viene de valorar a las personas por lo que pueden contribuir, no por cómo se ven o cómo suenan. Además, añadió con una sonrisa, me dio la oportunidad de trabajar con algunas de las mentes más brillantes que habían sido ignoradas por años. Eso fue un regalo para mí, no solo para ellos. El periodista hizo una pregunta de seguimiento: ¿qué le diría a los jóvenes que están enfrentando discriminación similar a la que usted enfrentó? Miguel reflexionó por un momento antes de responder. Les diría 3 cosas. Primero, que el rechazo no es una sentencia, es información. Te dice que esa oportunidad particular no era para ti, pero no te dice nada sobre tu valor o tu potencial. Segundo, que cada no te está preparando para el sí que realmente importa. Cada rechazo te está enseñando algo sobre ti mismo, sobre el mundo, sobre lo que realmente quieres. Y tercero, que cuando finalmente llegues a donde quieres estar, recuerdes cómo se sintió ser rechazado. Usa esa memoria para asegurarte de que nunca hagas sentir a otros de la misma manera. Si esta historia te ha impactado, compártela con alguien que conozcas que pueda estar pasando por momentos difíciles. A veces, una historia de superación es todo lo que necesitamos para continuar. Miguel había aprendido que el éxito verdadero no se mide solo en términos de dinero o poder, sino en el impacto positivo que puedes tener en el mundo. Su empresa había crecido, pero más importante, había cambiado la forma en que las personas pensaban sobre el talento, la diversidad y las oportunidades. En una de sus últimas entrevistas, Miguel reflexionó sobre el momento que había cambiado su vida. Esa tarde en el lobby de Technovision, dijo, Harrison Blackwood pensó que me estaba rechazando. Pero en realidad, me estaba liberando. Me estaba dando la motivación que necesitaba para crear algo mejor, algo más grande, algo más inclusivo. Si él me hubiera contratado ese día, probablemente habría sido un empleado competente pero no excepcional. El rechazo me obligó a ser extraordinario. No estoy agradecido por la humillación que sufrí, pero estoy agradecido por la fuerza que me dio. Estoy agradecido por la claridad que me proporcionó sobre el tipo de líder que quería ser. Miguel había demostrado que cuando te comprometes con tus valores, cuando te mantienes fiel a quien eres, cuando usas tus obstáculos como escalones, puedes crear no solo éxito personal, sino cambio social. Su acento nunca desapareció. Su origen nunca fue ocultado. Su historia nunca fue sanitizada para complacer a audiencias que preferían narrativas más cómodas. Y precisamente por eso, su impacto fue auténtico y duradero. La empresa que una vez lo rechazó ahora era un modelo de inclusión y diversidad. Los empleados que habían sido testigos de su humillación original ahora trabajaban para él, no por obligación, sino por respeto y admiración. Miguel había cerrado el círculo de la manera más poderosa posible, transformando el dolor en propósito, la humillación en motivación,
y el rechazo en una oportunidad para crear algo mejor. Su historia se había convertido en un recordatorio de que nuestras diferencias no son limitaciones, sino superpoderes esperando ser activados. Que nuestros acentos, nuestros orígenes, nuestras historias únicas son activos valiosos en un mundo que necesita diversidad de perspectivas para resolver problemas complejos. Miguel Santos había demostrado que cuando te niegas a ser definido por el rechazo, cuando conviertes tus diferencias en ventajas, cuando usas tu éxito para elevar a otros, no hay límite para lo que puedes lograr. Y su acento, que una vez fue motivo de vergüenza, ahora era escuchado con respeto en salas de juntas de todo el mundo, recordándole a todos que el talento viene en muchas formas, con muchas voces, y que el éxito verdadero viene de abrazar esa diversidad, no de combatirla. Esta es la historia de Miguel Santos, el hombre que convirtió el rechazo en revolución, la humillación en inspiración, y su acento en una marca de autenticidad y fuerza. Una historia que nos recuerda que nuestras diferencias no nos hacen menos capaces, sino únicamente poderosos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Cuentos del Eco. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias que inspiran y transforman. Y recuerda, tu historia también puede ser extraordinaria, solo tienes que decidir escribirla. Hasta la próxima.